Som al bell mig del Montseny, on el Mario i la Carmen ens esperen per ensenyar-nos la seva nova casa feta amb fustec, claus en mà. 154 metres quadrats i un jardí fantàstic en un entorn meravellós. Som-hi! Hola! Hola, hola Bon dia, Alex, Carmen. buenos días. ¿Qué tal? Com estem? Bien, bien. ¿Vosotros? Bé, aquí, expectants veure aquesta casa que hem vist per fora espectacular i per dins suposem que també ho serà una mica, no? Bueno, a ver qué os parece. Hola, Vale, mira, aquí viene el peque. Estem a les teves mans i a les seves potes. Exactamente. Bien, Hola. encantado. Hola, ¿qué hay? Mario. Hola, Mario, l'Àlex. Bueno, doncs de moment tenim aquesta entrada i aquest passadís que suposo que ens porta a la zona principal, ¿no? Sí. Per on comencem? Sí, mira, vamos a empezar por aquí. Ah, per aquí. Este es el pasillo de entrada y tiene esta ventana que nos da al jardín, entonces nos gusta mucho toda esta visión así cruzada de espacios exteriores. I aquí tota una sèrie d'armaris per emmagatzemar coses, ¿no? Imagino. Sí, bueno, estos armarios son una maravilla porque ya ves que son bastante profundos y aquí guardamos pues todos los abrigos, todos los zapatos, todo muy a mano. Y mira, os voy a enseñar este lado primero, Vale. que es quizá más el secundario, pero como es lo primero que nos encontramos al entrar, esta es la habitación de los invitados, Vaya. que bueno, la verdad es que al final viene mucha gente, se nos instala días. No me extraña. No me extraña. Con este entorno. Les hemos puesto una mesita de trabajo porque, bueno, al final les dan días aquí y aquí nos hizo gracia hacer también este cambio de plano entre el papel y luego esta madera rugosa, que me parece que se llama OSB o OBS, nunca me Sí, aprendí el l'USB nombre. pintat, eh? Sí, Curiós. sí, pintado con 3 capas de pintura blanca. Y luego aquí tenemos el baño de cortesía, que es muy pequeñito, pero... Uy, por aquí. Ahí nos da un servicio. Home, Y luego aquí llegamos al espacio principal donde hacemos vida. Y bueno, la gracia que tiene, que a nosotros nos gusta mucho, es que estamos viendo el jardín desde ambos lados. Entonces esta sensación de estar así como dentro del jardín, estando dentro de casa. home, és fantàstic això, perquè a més és això, amb aquests vidres, no? Tens tota aquesta... Sí. Com estàs a la part interior del jardí, no? Una mica, Exacto, gairebé. exacto. I aquesta llar de foc aquí, central, no? També molt curiosa, però que deu fer a l'hivern. Sí, pero la hemos encendido muy poco porque como esta casa es energética, de eficiencia energética, pues conserva el calor que nos entra por el sol y no hemos prácticamente necesitado nada de calefacción. La hemos encendido como unas 10 veces, però claro, és muy bonita, muy agradable. Claro, gairebé més pel caliu que fa, no? Que per la Sí. necessitat de temperatura, suposo. I la cuina aquesta, fantàstica, que està tot com molt integrat i sembla que hi ha poca cuina, però hi ha molta cuina, aquí. Sí, hay mucha porque todo esto son armarios, sí. Déu-n'hi-do. Todo esto son armarios que están, los armarios aquí de delante, que están muy bien aprovechados. Aquí tenemos todo lo que se utiliza para comer, digamos, para la mesa, ¿no? Todos estos armarios de aquí. Este armario es la joya de la corona porque... Sí, com és això? Porque tiene lo que llamamos las puertas escamoteables, ¿no? Que entonces cuando tú estás cocinando lo abres así y las puertas no te molestan y entonces aquí tienes todo lo que necesitas para cocinar. Home... I per allà suposo que aquella zona tenim de les habitacions, no? Sí, allá tenemos la habitación principal que tiene el vestidor y el baño. Os lo enseño por aquí. Aquí tenemos el vestidor, Uau! que esto fue maravilloso encontrar estos armarios también, porque bueno, no fueron a medida, o sea, los encontré después de buscar mucho. No són a mida? No son a medida. Com pot ser? Sí, Si es estan impresionante, clavats. es impresionante. Y de aquí tenemos el baño, esta la luz. Sí. Bueno, y
Y el baño tiene esta gracia que a mí me hizo muchísima gracia. Ostras, sí. De que, una cosa que tuve que pelear con el arquitecto, de que me hiciera una ventana directa al jardín. Y aquí está el dormitorio principal. Porta corredera, per cert, eh? Sí, Curiós, també. las puertas correderas nos ahorran el espacio, ¿no? Sí, sí. De tener que tener las puertas en medio de los pasillos. Sí. Y bueno, y este es el dormitorio principal, que también tiene pues mucho ventanal. Clar, és que les vistes Sí. sempre són fantàstiques, a verd. Sí. Y aquí como hicimos un pequeño espacio para hacer un estudio, pero bueno, luego ocupó un espacio muy importante aquí el masajista. Home, hem de fer notar aquesta cadira de massatge, eh? Escolta'm, Sí, sí. Déu-n'hi-do. Y tenemos el estudio también, que está en el otro extremo de la casa, pero como somos dos, a veces pues podemos tener así espacios separados. O sigui, encara hi ha l'estudi, diguem-ne, no? Sí, está en el otro lado. I Sí. després haurem de sortir i veure això d'aquí fora, perquè Déu-n'hi-do. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un cuartito que no es... Lo que es muy útil, pero vamos, esto no es una belleza, pero es un cuartito súper útil que también permite tener toda la cocina recogida, con el congelador y todo lo de para lavar y limpieza, Máquinas, la ¿no? despensa, máquinas, reciclaje de basuras... Bueno. A més tenim, és curiós també, Sí. aquests com dos passadissos, no? Sí. Un per cada costat. Sí, esto fue otra cosa interesante del Sí, sí. arquitecto, ¿no? Que se puede acceder al salón desde los dos pasillos y aquí lo que hay en el centro es esta isla que contiene pues los armarios de la cocina, el cuartito, el baño y entonces es como circular. Sí, sí. Y bueno, da la sensación en la casa de apertura, de que todo es como, bueno, así, como un espacio, ¿no? Y aquí tenemos el estudio, que también es muy agradable porque, bueno, el estudio casi siempre está Mario, que trabaja mucho, que le encanta estar aquí. Home, no m'estranya. Mario, Pero- aquí es treballa molt a gust, eh? Sí, sí. Sí, se nota que él está aquí y yo aquí cuando se va un rato aprovecho y me pongo, Home. pero claro, es una maravilla. Bé, i després, clar, o sigui, no, ja no és només la casa, és el Sí, que dèiem ara, no? bueno, lo de Tot fuera, aquest claro. exterior, aquest Sí. porxo, no? Que és pràcticament Sí, sí. una extensió del menjador, no? Home, fantàstic aquest porxo, eh? Sí, aquí la verdad es que hacemos vida, porque en verano se desayuna, se come y se cena, y en invierno recogemos el techo este hasta la mitad, y entonces nos corremos la mesa para aquí, nos da el sol y podemos comer muy a menudo. Sí, se pliega, se pliega. Sí, ¿Es se retráctil? recoge, sí, Home, sí, sí, hasta la mitad, ¿eh? Y luego también hemos plantado estos árboles que están en un lugar estratégico, pensando en las sombras, pero bueno, tardarán un poco en crecer. Cuando estábamos arreglando todo, pues las rasantes del terreno y todo, había estas piedras grandes en el terreno y teníamos la idea de poner un Buda. Así que bueno, con la máquina estuvimos aquí buscando el punto exacto de cómo poner las piedras y después, bueno, encontramos este Buda y es un espacio para nosotros muy especial. Está presidiendo. sí, 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 Sí. sí, certament. Des preside, d'aquí veu tota preside la la casa. casa y lo vemos desde el estudio. Sobra dir que deveu estar aquí molt, molt, molt a gust, Sí, disfrutant d'aquesta casa sí, la verdad i d'aquest es que espai. Sí, 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 sí. I res, doncs, moltes gràcies per compartir casa vostra amb nosaltres i per veure Sí. doncs, una altra casa de Fustec, en aquest cas també diferent de moltes altres que hem vist, així que enhorabona i a disfrutar. Muy bien, gracias.